Tenemos aquí la grabadora y entonces vamos a mirar entonces el último tema que hace referencia entonces a las medidas de variabilidad o dispersión. Recuerden que esto que estamos trabajando en el último capítulo aplica solamente para datos cuantitativos. Recuerden, en datos cualitativos, pues nada que ver con con esas variables o con esos parámetros que hemos estado trabajando. Entonces, pues no puedo sacar la media o el promedio de datos cualitativos, la moda pues sí, la mediana nada que ver, no podemos calcular lo que vimos la semana anterior, que hacía referencia entonces a los cuartiles, a los deciles, a los percentiles, eso no aplica para variables cualitativas, solo para cuantitativas. Igual entonces la temática de hoy. Estas medidas de variabilidad o de dispersión aplican solamente para valores numéricos o para datos numéricos. Entonces nos dice por aquí el módulo, la guía, que una medida de dispersión de variabilidad nos permite determinar qué tanto nos acercamos o qué tanto nos distanciamos con los valores reales de la distribución frente al promedio. Entonces, estas señoritas que vamos a ver hoy están relacionadas o están ligadas al promedio o a la media aritmética. Y lo que vamos a mirar o lo que vamos a medir es qué tan cerquita o qué tan lejos están los valores reales dentro de la distribución o dentro de la muestra que hemos tomado frente al promedio. Entonces, nos dicen que entre más cerca esté, pues mucho mejor, porque los datos van a ser muy uniformes. Por lo tanto, pues vamos a tener unos valores muy confiables respecto a la muestra que se tomó. Pero entre más grandes sean esos valores, entre más grandes me den estos parámetros o estas variables, estas medidas de dispersión o de variabilidad, va a indicar que los valores que tenemos pues van a estar muy distantes, van a estar muy lejos del promedio, lo que quiere decir que va a haber una heterogeneidad, van a estar muy regados. Lo que se busca o lo ideal pues desde el punto de vista estadístico es que los valores estén muy cerquita, que estén muy próximos al promedio, para tener una muestra muy homogénea y pues entonces ser muy acertados en el estudio de análisis que se hace. Entonces, estos últimos parámetros, estos últimos indicadores que vamos a trabajar el día de hoy, me muestran, me miden qué tan lejos vamos a estar con los valores reales, con los datos reales de la muestra o de los datos recolectados frente al promedio total. Recuerden que el promedio se calcula o se aplica a toda la muestra, no como los que veíamos la semana pasada que era por grupitos. Entonces, los cuartiles por cada 25%, bloques de A4 dividiendo la muestra en 4, o los deciles en bloques de 10 o de al 10%, o los percentiles, pues ya ahí mucho más detallado, tomando rangos del 1%. El promedio sí es una medida general para toda la muestra, para todo el grupo de datos, y lo que queremos mirar hoy es qué tan lejos o qué tan cerquita están los valores reales de ese promedio. Y como les digo, lo ideal estadísticamente hablando es que no nos distanciemos tanto en cada una de esas medidas o en cada uno de esos datos respecto al promedio. Si se tiene eso, porque pues eso no depende de nosotros, eso depende pues, de las respuestas o de los valores recolectados, ¿no? Entonces, podemos decir que el estudio es bastante confiable porque hay una homogeneidad en los valores recolectados. Pero si tenemos unos altibajos muy grandes, una variación muy grande, entonces vamos a tener una muestra muy heterogénea. Entonces, pues ahí ya no van a ser tan confiables. Entonces, vamos a mirarlo inicialmente por acá con un ejemplito. Entonces, por acá me dan un ejemplo, me dicen que tenemos las unidades producidas por hora durante un día por dos operarios. Entonces vamos a llamarlos el operario A y el operario B. Entonces el operario A, cada hora de las que se le tomó la muestra, en este caso son 8 horas de trabajo normal, de su jornada normal. Entonces en la primera hora fabricó 60 unidades del producto y el operario B 50. En la segunda hora el operario A fabricó 30 y el operario B 60. Y así cada una de estas es lo que significa esto. En la octava hora o en la última hora de trabajo, ambos fabricaron la misma cantidad de unidades del producto, que fueron 40. Entonces,
vamos a analizar el comportamiento de estos personajes durante su jornada laboral. Un día cualquiera se tomó esta muestra, se recolectaron estos datos. Entonces, por acá nos dicen pues que como estos datos no están en tabla, pues no están como tabla de frecuencia ni nada, simplemente los tenemos ahí suelticos, los datos del operario A, los datos del operario B, así los veamos como en una tabla, pero esa no es de frecuencia. Entonces, el cálculo del promedio o de la media aritmética, pues es simplemente coger los datos de cada uno, sumarlos y al total de la suma dividirlo entre el total de datos. Fueron 8 muestras que se tomaron, o 8, bueno, muestras no, porque aquí se tomó toda la jornada laboral. Entonces, cada hora se estaba haciendo el conteo de cuántas unidades se fabricó. Entonces, para el primer operario, entonces simplemente sumamos todas las cantidades. Esto fue lo que produjo en todo el día, la suma de los totales parciales de cada hora. Entonces, en el día fabricó 430 unidades de el producto. Y como se tomaron 8 muestras o 8 datos cada hora, entonces pues, bueno, correspondiente a las 8 horas de su jornada laboral, entonces el promedio simplemente es el total producido sobre 8, sobre las 8 horas. Entonces nos da que el promedio de este primer operario, el operario A, me da 53.75 unidades por hora. Es un valor promedio. Entonces, el promedio del día. Entonces, decimos que este señor en el día, por hora, en el día que se tomó la muestra o que se hizo el análisis, fabricó un promedio de 53,75 unidades por hora. Entonces, eso nos da con respecto al operario A. Vamos a mirar el caso del operario B. Entonces, lo mismo, sumamos todos los producidos por hora y los dividimos entre el número de horas. En este caso nos dio exactamente lo mismo, a pesar de que tenían valores diferentes allá, pero la sumatoria al total o al finalizar el día nos dio que el operario B también fabricó 430 unidades del producto. Y como se tomó un parcial de 8 horas, entonces dividido entre 8. Entonces el promedio pues nos va a dar exactamente igual, 53,75 unidades por hora en promedio, ¿no? Si miramos la tabla, pues en la única que coinciden es en la última, que fabricaron lo mismo, pero en las demás fabricaron cantidades muy diferentes. Miremos este por acá. Este señor en esta hora, que fue la hora número 4, fabricó 100 y este apenas fabricó 40. Miremos aquí, en la siguiente hora este fabricó apenas 20 y este 80. Hay unas diferencias muy grandes, pero si lo analizamos en forma general, al finalizar el día podemos decir que ambos tuvieron el mismo promedio. En promedio fabricaron 53,75 unidades por hora. Y si miramos los datos de la tabla, pues vemos que hay unas distancias muy, pues por lo menos aquí en estos dos, el promedio es muy distante, pues los valores están muy separados. Pero en el análisis general nos da eso. Entonces, por eso la importancia de medir qué tan lejos o qué tan distantes van a estar los datos con respecto al promedio. Entonces, para visualizarlo mucho mejor y mirar qué tan lejos y qué tan distantes están, sin todavía haber medido o calculado más bien esas variables, entonces tenemos esta gráfica. En esta gráfica aparecen tres líneas. La línea amarilla representa el promedio por hora, el que como en ambos era el mismo, 57 no sé qué. Entonces acá aparece esta línea amarilla, constante y continua, porque en todas las horas se tuvo el mismo promedio. Durante todo el día se calculó el promedio de 57, no sé qué unidades por hora. La línea azul representa los datos por hora del operario número A o del operario A, del primero. Y la línea fucsia, las del operario B. Ustedes pueden comparar gráficamente pues, o visualmente, ustedes pueden obtener de la gráfica que el operario A tuvo unos picos y unas caídas más considerables que el B. Yo podría decir que el operario B estuvo más próximo al promedio durante toda la jornada. Miren que por acá estuvo muy cerquita, por acá al principio también estuvo muy cerquita, aquí se bajó y se voló un poquito, luego se subió un poco, una cantidad considerable, y por acá sobre el final estuvo otra vez muy cerca del promedio. Mientras que el azul, que es el operario A, durante casi toda la jornada, no, durante toda la jornada estuvo volado. Tuvo unos picos muy altos, bueno, unos picos muy bajos, mírenlo, por acá está. No estuvo tan próximo. El operario B sí estuvo más cerquita del promedio general. Entonces,
del solo gráfico podemos intuir o podemos concluir que el operario B estuvo más homogéneo, estuvo más cerca al promedio. El operario A estuvo más disperso, estuvo más variable, tuvo mayor variabilidad durante la jornada. Simplemente mirándolo en la gráfica. Vamos a utilizar el tema de hoy, que son esas medidas de dispersión o variabilidad, para darle valores numéricos o para medir esta distancia o este distanciamiento o esta separación o el comportamiento de A y el comportamiento de B frente al promedio. Entonces, vamos a mirar cómo se hace o de qué se trata. Entonces, aquí me dicen que analizando el gráfico, pues simplemente lo que les decía, el operario A tiene una mayor variación, una mayor dispersión o variabilidad con respecto al promedio y comparado pues con el operario B. Entonces, el gráfico me muestra eso. Vamos a medirlo numéricamente. Entonces, para eso utilizamos esas medidas de dispersión o de variabilidad. Entonces, encontramos dentro de este conjunto de medidas un primer elemento que se llama la varianza. Bueno, aquí me dicen que las medidas que vamos a ver a continuación básicamente se aplican en dos campos o tienen dos aplicaciones. El primero para variar, para mirar cómo varía el conjunto de datos con respecto al promedio, que era lo que les estaba diciendo. ¿Qué tanto se aleja o qué tanto se acerca al promedio en sus datos? Y la segunda aplicación es poder comparar la variabilidad. Entonces, pues en la primera no necesito varios grupos de datos. Con un solo grupo de datos yo simplemente analizo qué tan distantes están los valores reales del promedio de esos datos. Entonces, por ejemplo, podría trabajar solo con el operario A, en el primer caso, o solo con el operario B, y mirar qué tan distantes están los datos del día con respecto al promedio del día, en cada uno de ellos. Y en la segunda aplicación es entrar a comparar ya los valores del operario A con los valores del operario B. Entonces ahí sí, para comparar dos conjuntos o más, si tengo más conjuntos. Entonces, son las dos grandes aplicaciones que tenemos de estas medidas. Entonces, para determinar qué tan lejos o para comparar qué tanto varían los datos con respecto al promedio, analizando un solo grupo de datos, o para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos. Entonces, la primera medida de dispersión se llama la varianza y aquí nos dan la definición. Nos dicen que la varianza es la medida aritmética, o sea, un valor numérico del cuadrado de las desviaciones respecto a la media o al promedio en una distribución estadística. Pues en palabras eso suena como muy raro. Yo sé que hay más de uno que está haciendo caritas. La varianza es la medida aritmética del cuadrado de las desviaciones. ¿Eso cómo se come? Dirán por allá. Algunos pensarán. Matemáticamente, pues es muy simple, ya se los explico. Se representa utilizando este símbolo o letra griega que parece una O con gorrito, con cachuchita, una O de esas pegadas o manuscritas. Se llama Rho, esta letra o es un símbolo griego, se llama Rho y se representa entonces como la letra Rho elevada al cuadrado. Así representamos la varianza. ¿Por qué elevada al cuadrado? Pues porque aquí en su definición nos dicen que es la medida del cuadrado. Entonces hay que representarla al cuadrado. Y este símbolo se utiliza cuando estamos trabajando con toda la población. Entonces, cuando trabajo con toda la población, se llama Rho. Utilizo el símbolo de Rho. Cuando trabajo con una muestra, entonces utilizo una S mayúscula. Entonces, para que la tengan presente. La simbología. Recordemos que en el promedio, cuando trabajo con toda la población, trabajo con la letra griega mu, que es como una U en manuscrito. Por aquí lo vamos a ver en la fórmula. Y cuando trabajo con una muestra, trabajo con la X con una barrita encima para indicar el promedio. Simplemente es para indicar si estoy trabajando con toda la población o estoy trabajando con una muestra. En este caso, el símbolo Rho lo utilizo cuando estoy trabajando con toda la población. Y si trabajo con una muestra, utilizo la letra S, S mayúscula elevada al cuadrado. Entonces, miremoslo aquí, ya matemáticamente y no con con ese trabalenguas que teníamos ahora en la definición. Entonces me dicen que la varianza se calcula mediante de la siguiente manera. Entonces, dos situaciones, si tengo los datos agrupados o si no los tengo agrupados. En el ejemplo de arriba, pues los datos no estaban agrupados, estaban ahí suelticos. Entonces, Profe, qué pena. dígame, Carlos, ¿Qué significa la S? la S significa la varianza, pero Ajá. cuando estoy trabajando con una muestra. Ojo,
Recuerden que si trabajo con toda la población, o sea, con todos los elementos de la población, utilizo RO para identificar la varianza. Pero si trabajo con una parte de la población, o sea, con una muestra, entonces no coloco ρ, sino que coloco la S mayúscula, elevada al cuadrado. Simplemente es Listo, cuestión de profe, gracias. simbología en el caso de que esté trabajando con muestra o que esté trabajando con población. Entonces, para que lo tengan presente. Si usted está trabajando con todos los elementos de la población y va a calcular la varianza, entonces la representa con la letra ρ elevada al cuadrado. Pero si usted no está trabajando con todos, sino con una parte de ella, o sea, que usted saca una muestra, entonces cuando vaya a representar la varianza, utiliza la S mayúscula elevada al cuadrado. Y listo. Simplemente es por identificación de con quién estamos trabajando. Entonces les decía, por acá tengo dos opciones para calcular la varianza. Una, si tengo los datos sueltos, como en el ejemplo de los operarios que estaban ahí suelticos, y otra, si los tengo agrupados. Entonces, en una tabla de frecuencias. Vamos a mirar la primera situación o el primer caso. Entonces, en el caso de que no los tenga organizados, los tengo así suelticos como en el ejemplo de arriba de los operarios. Entonces, si trabajo con todos los datos, o sea, con toda la población, estoy trabajando con la población en general. Entonces, utilizo el símbolo griego ρ elevado al cuadrado. Y la fórmula para calcular esa varianza simplemente es hacer el siguiente procedimiento. Cojo el primer dato, bueno, previamente tengo que haber calculado el promedio, ¿no? El promedio para una población se simboliza con la letra mu, con la U como manuscrita. Entonces, sumo todos los datos y los divido entre el total de los datos. Así saco el promedio, como lo estábamos viendo allá arriba en el ejemplo. Entonces, cojo el primer dato y le resto el promedio, y a ese resultado lo elevamos al cuadrado. Más, cojo el segundo dato, le resto el promedio y a ese resultado lo elevo al cuadrado. Más, cojo el tercer dato, le resto el promedio y al resultado de esa resta lo elevamos al cuadrado. Y así hasta completar todos los datos, o sea, hasta llegar al último dato. Entonces, el último dato menos el promedio y a ese resultado lo elevo al cuadrado. Cuando tenga todos esos resultados, esa sumatoria, toda la suma de esos valores, cojo ese total de la suma y lo divido entre el total de la población. Recuerden que la N mayúscula representa el total de la población, o sea, de todos los elementos de la población. Entonces, en este caso estoy trabajando con toda la población, por eso utilizo ρ. Simplificado, entonces significa que la varianza es igual a la sumatoria de las desviaciones de los datos con respecto al promedio elevados al cuadrado sobre el total de los datos. Ese era el trabalenguas que había por ahí arriba. Aquí simbólicamente en la matemática se hace así y ya lo vemos con números y se darán cuenta que es bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Esto en el caso de que trabaje con la población, con todos. Y la segunda opción es que trabaje con una muestra. Entonces, la representación en caso de una muestra, entonces es S al cuadrado, lo que les decía. Si trabajo con toda la población, utilizo ρ. Si trabajo con una muestra, utilizo S. Aquí hay un error en la guía. Aquí colocaron otra vez ρ. Aquí no es ρ, es S. Estoy trabajando con S. ¿Y cómo se calcula en el caso de que trabaje con una muestra? Pues básicamente es todo lo mismo, lo único que va a cambiar es el denominador acá. Entonces, cojo el primer dato y le resto el promedio. Recuerden que el promedio, cuando tenemos una muestra, se representa con X y la barrita encima. Si estoy trabajando con toda la población, se representa con mu, les decía ahorita. Entonces, el primer dato menos el promedio elevado al cuadrado, todo ese resultado de la resta lo elevo al cuadrado, más el segundo dato menos el promedio y el resultado de esa resta lo elevo al cuadrado, más el tercer dato y le resto el promedio y a ese resultado de la resta lo elevamos al cuadrado y así hasta el último dato. El último dato menos el promedio y el resultado de la resta lo elevamos al cuadrado. Teniendo eso, entonces hacemos toda la suma de esos valores y cuando tenga el total de la suma lo vamos a dividir entre n minúscula. Recuerden que n minúscula es el tamaño de la muestra y le restamos 1. Entonces n menos 1 es en este caso cuando trabajo con una muestra. Y simplificado eso, representado en otra forma más simple, entonces recuerden, aquí no es ρ sino S, ahí se equivocaron en la guía, aquí es S porque estoy trabajando con una muestra, es la sumatoria de
las desviaciones de los datos con respecto al promedio elevados al cuadrado sobre el total o el tamaño de la muestra menos 1. Y eso me representa la varianza. A eso se le llama varianza. Entonces, miremos el ejemplo ahora sí, para no tener ese montón de letras ahí y verlos con números. Entonces, trabajemos con el ejemplito de los dos operarios. Ya sabemos, arriba lo calculamos, que el promedio, trabajé con todos los datos del día, o sea, trabajé con toda la población del primer operario. El promedio del primer operario lo voy a llamar mu sub A, me dio 53,75. Y el promedio de todo, del segundo operario en el día, y como trabajé con los datos de todo el día, entonces también es toda la población, por decirlo así, entonces utilizo mu. Si hubiera tomado una muestra nomás, utilizaría X barra. En este caso, como trabajé con los datos de todo el día, entonces es toda la población, utilizo el símbolo mu. También dio el mismo valor que el de A, el promedio de los dos fue igual. Recuerden que necesitamos este valor, en las fórmulas lo requiere. Entonces calculemos la varianza del operario A. ¿Qué tenemos que hacer? Coger los datos, aquí los tengo, la primera hora fueron 60, la segunda hora 30, la tercera 40, la cuarta 100, la quinta 20, la sexta 80, luego 60 la séptima y la octava hora fueron 40. ¿Y qué hago? Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la resta de el dato real con el promedio y elevarlo al cuadrado. Entonces, en la primera hora, el dato real fueron 60. Le restamos el promedio del operario A. Recuerden que este es el ejemplo con el operario A. Entonces, le restamos el promedio del día del operario A. Entonces, 60 menos 53,75. Y al resultado de la resta, que dio 6,25, lo elevamos al cuadrado y da 39,0625. Repito el ejercicio o el mismo procedimiento para las demás muestras. Entonces, en la segunda hora fue 30 menos el promedio, 53,75. Eso da menos 23,75. Nosotros está malo aquí, da menos 23,25. Y a este resultado lo elevamos al cuadrado y nos da 564,0625. Tercera hora, dato real, 40. Le resto el promedio, menos 53,75. Y al resultado lo elevamos al cuadrado. Aquí también vuelve y falla. Este resultado da negativo y esto no es 75 sino 25, porque para completar la unidad le faltan 25 décimas. Entonces aquí es menos 13,25 elevado al cuadrado y me da esto. Repito el ejercicio aquí con cada uno de estos. 100 menos 53,75, aquí sí está bien, da 46,25 elevado al cuadrado, bueno, y el resultado, entonces simplemente lo escribimos acá. Profe, Dígame, Carlos. otro error, yo creo que resulta que lo que pasa en la segunda casilla y en la quinta casilla es que el resultado está negativo y cuando se eleva Al al 2 o cuadrado. se multiplica al cuadrado, cambia de signo y queda más. Sí, todos quedan más, ojo, aquí todos quedan más. Entonces, por eso, en este caso, por ejemplo, 30 es más pequeño que 53, da negativo. Aquí también, 40 es más pequeño que 53, también tendría que dar negativo. Entonces, ahí tiene un error la guía. Pero al hacer el cuadrado, siempre me va a dar positivo. Tengan eso presente. Ah, sí, Al elevar al cuadrado, no importa si menos me por dio menos. positivo o negativo, sí, porque da menos por menos, exacto. Entonces, al elevar al cuadrado, siempre me va a dar positivo. O sea que los resultados que vamos a obtener al elevar al cuadrado, todos van a ser positivos. Entonces, por ejemplo, aquí en este dato del 40 está malo, porque aquí da la resta, da menos, porque 40 es más pequeño que 53. Pues les digo que ahí Sí, está malito. Pero entonces, simplemente hacemos la resta y ya sabemos que al final, no importa si lo tomo positivo o negativo, me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque al elevarlo al cuadrado me queda positivo. Entonces, si yo cojo menos 13,25 elevado al cuadrado y cojo 13,25 elevado al cuadrado, me da el mismo resultado. Eso sí, ténganlo ahí presente. Pero de todas maneras, al hacer el ejercicio hay que tener en cuenta esos signos, ¿no? Por ejemplo, aquí está malo, porque la resta no da positiva, la resta da negativa. Entonces tengan eso presente aquí cuando estén mirando la guía. Pero al final el resultado sí da este, porque al elevarlo al cuadrado queda positivo. Entonces, con cada uno de los datos hago lo mismo. Cojo el dato de la hora correspondiente y le resto el promedio del día. Y cuando tenga el resultado lo elevo al cuadrado. Entonces, aquí me van quedando esos resultados al cuadrado. Entonces, cuando ya tenga los 8, ya tengo los 8 valores,
pues simplemente procedo a sumarlos. Entonces, sumo los resultados. Este símbolo significa sumatoria, es el símbolo griego sigma, significa la sumatoria de todos esos valores, y al sumar todos esos valores elevados al cuadrado me da 4.987,5. Y al hacer la sumatoria de todos los datos del día, ya lo habíamos hecho ahora rato, me daba 430. Entonces, el número de unidades fabricadas en el día, 430. Y este es la desviación del valor de cada hora con respecto al promedio elevado al cuadrado. Entonces, vengo a la fórmula, me dicen en la fórmula, coja o calcule, bueno, la del promedio ya la habíamos hecho por arriba, aquí vuelven y la repiten. El promedio del operario A es la sumatoria de todos los valores, que era 430, sobre el número de horas que se trabajaron, que eran 8, daba 53,75, pues lo que teníamos aquí, ya lo habíamos visto arriba, pero la varianza, que es lo que estamos calculando, entonces es la sumatoria de esas desviaciones de los datos reales con respecto al promedio, elevadas al cuadrado, que nos dio 4.987,5, sobre n como estoy trabajando con toda la población, en este caso pues fueron las 8 horas del día, entonces dividido entre 8. Y nos da que la varianza para el operario A es de 623,438. Entonces, ese es el valor que tengo ahí. Ahorita miramos qué significa o qué representa eso. Ahora hacemos el mismo ejercicio con respecto al operario B. La varianza que tuvo el operario B durante el día con respecto al promedio del día. Entonces, repetimos el mismo ejercicio. Tomamos los datos de cada hora del operario B. Entonces, en la primera hora fabricó 50, en la segunda 60, en la tercera 60, en la cuarta 40. Y restamos el valor de la hora con respecto al promedio. Entonces, en la primera hora fabricó 50 unidades y le restamos el promedio, que era 53,75, nos da menos 3,25, acá no es 75 y no 25, y a ese resultado lo le damos al cuadrado y pues nos da 14,0625. Repito el ejercicio con cada uno de los siguientes. Acá en el segundo 60 menos 53,75 me da 6,25. Aquí sí está bien, positivo y tiene el 25. Y ese 6,25 lo elevo al cuadrado, me da 39,0625. Y así en la tercera hora da lo mismo, porque el valor era el mismo, 60. Y así para cada uno de los datos en el día. Entonces, al final vamos a poder hacer la sumatoria de todos esos valores elevados al cuadrado, que da 1187,5, y podemos venir a la fórmula y reemplazarlo. Entonces, ya sabemos que la sumatoria de esos valores al cuadrado da 1187,5 dividido entre el total de la población, en este caso fueron 8 horas, entonces dividido 8, y eso nos da un valor o una varianza de 144,438, 148, perdón, 438. Entonces, si yo comparo la varianza del operario A con respecto al operario B, no bajé acá, la de este es de 148,5, aproximemos ahí, digamos que 148,5, y la del otro era de 623,5. Vamos ahora sí numéricamente a certificar lo que estábamos viendo en la gráfica. Vamos a ver que la varianza del operario A es mucho más grande o es mayor que la del operario B. El operario B es 140 y pico, esta es de 623. Entonces, lo que habíamos concluido en la gráfica, solo que esta vez con números. Entonces, decimos que los valores del operario A son mucho más dispersos o son mucho más variables con respecto al promedio que los del operario número 2 o del operario B, que son esta otra línea. Ya desde el punto de vista numérico. Entonces ya si comparamos ese 600 y pico del operario A con ese 100 y pico del operario B, pues nos damos cuenta matemáticamente que la varianza es mayor en el caso del operario A. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Llevado eso ya o expresado en palabras en castellano, pues, en español chichombiano, pues para que lo entendamos. ¿Qué representa eso? Pues que el operario B es mucho más estable en su producción diaria que el operario A. Quiere decir que el operario A tiene horas en las que fabrica muy poquito y tiene horas en las que fabrica mucho. Es como si estuviéramos mirándolo, por ejemplo, desde el punto de vista, salimos a correr.
o salimos a trotar. Entonces, en la primera hora, el primer personaje se tiró a la locha, empezó muy suavecito y luego le metió la chancleta, por decirlo así, entonces se disparó. Pero luego otra vez estaba muy cansado, por decirlo así, y se relajó en la siguiente hora. Y luego nuevamente le metió la chancla. Y al final ya estaba muy cansado, entonces volvió y bajó la guardia. Mientras que el segundo corredor, pues vamos a mirarlo con ese ejemplo, casi todo el trayecto estuvo en el mismo promedio, estuvo casi por los mismos tiempos. Al final, haciendo los dos comparativos, pues vamos a darnos cuenta de que los dos tuvieron el mismo promedio de distancia, pues por decirlo así, en lo que trotaron. Pero físicamente, lo más probable es que el operario termine más cansado, porque tuvo unos picos muy altos donde aceleró y luego se relajó. Eso de relajarse, pues lo podríamos representar como que se cansó. Luego volvió y se disparó como para tratar de alcanzar al otro y luego volvió y bajó. Al final, pues los dos tuvieron el mismo promedio, pero podríamos decir que físicamente el operario B fue más constante, más continuo, debe estar menos agotado que el operario A, que se disparó en ciertas horas y en otras se relajó. Entonces, eso llevado pues al chichombiano o al español colombiano, entonces interpretando esto que tenemos aquí gráficamente o interpretando esos números. Entonces, pues para una empresa, ¿cuál operario sería más conveniente? Pues aquel que sea más constante en su promedio de producción, o en sus datos hora a hora con respecto al promedio, aquel que sea más constante con respecto al promedio. Aquel que se dispare así, esto podría indicar que en la primera hora se puso a charlar y después se puso las pilas y puso la máquina a todo taco y después, como ya tenía cierta ventaja, otra vez volvió y se relajó, y se fue a charlar otra vez por a tomar tinto, se fue para el baño, no sé qué, y luego otra vez disparó la máquina a todo su tope y luego otra vez volvió y se relajó. Entonces, el ideal es que esté en un promedio constante. Entonces, vamos a preferir aquí al operario B con respecto al operario A. Estos picos no son deseados en ninguna empresa. Lo ideal es que sus operarios se mantengan en un promedio constante. Entonces, ya para poder traducir o representar eso que estamos hablando ahí. Listo. Ya se me va a cortar, no se me van a desprender, ya les mando nuevamente el enlace para continuar con las siguientes medidas. Entonces, aquí trabajamos la varianza, ¿listo? Rho o S si es una muestra. Entonces, ya regresamos, ¿listo? No se me van a perder. Ya nuevamente les envío el enlace y continuamos.